Bueno, les invito, por favor, que me acompañen a Primera de Timoteo. Comenzamos hoy el capítulo 2 de esta preciosa carta que Pablo le escribe a este delegado ministerial. Técnicamente no es un pastor al que le escribe, sino que Timoteo tenía que encargarse de ordenar las cosas en las iglesias en la zona de Éfeso y se encarga justamente de eso, de evitar que se sigan difundiendo falsas enseñanzas y que la iglesia tenga de alguna manera un orden preciso de cómo seguir adelante. Y ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero antes vamos a leer capítulo 2, versículos 1 al 8. Luego vamos a orar. El Señor guíe nuestras mentes que divagan en cosas que no tienen nada que ver con las cosas que hemos cantado, que no tienen nada que ver con las cosas que hemos orado. Así que pídale al Señor, por favor, Señor, que mi mente no divague en cosas que no tienen nada que ver con lo que tu palabra dice en esta mañana. ¿Sí? Vamos a leer y luego oramos. Versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por, como oraba el hermano, por este lugar, por esta oportunidad de reunirnos, de rendirte culto, de poder congregarnos en tu nombre, con el anhelo de que tu palabra esté edificando nuestras vidas, tu iglesia, Señor, y esté salvando a aquellos corazones que aún te rechazan, Padre. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo esté obrando de esa manera en esta mañana. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es la oración? Bueno, es una pregunta que quizá cualquiera de ustedes podría contestarme o tener algún concepto de qué es la oración. Y de hecho se han escrito un montón de libros acerca de este tema, de qué es la oración. Algunos libros muy buenos, algunos son clásicos acerca de la oración. Un autor muy conocido es Edward Bounds, que ha escrito un montón acerca de la oración, precioso, clásicos. Otros, obviamente, más bien dejarlo a un lado, acerca de la oración. Hay algunos libros, incluso hasta sus títulos son como cómicos, acerca de la oración, pero no vamos a entrar en eso. Pero es algo innegable y muy necesario que lo que vemos desde las primeras páginas de la Biblia es muy referido a este tema de la oración. Adán y Eva, por ejemplo, paseaban por el huerto de Edén y se relacionaban con Dios, se comunicaban con Dios, hablaban con Dios directamente. Y luego de la caída vemos que esa comunicación se cortó, pero que queda abierta, ¿no?, la esperanza
hermosa de la simiente de la mujer que iba a restaurar todo, que la comunicación se iba a volver a restablecer. Eva, de hecho, mantiene esa esperanza porque vemos que tuvo un primer hijo, Caín. Y Caín, para Eva, por el nombre que le puso, resultaba ser como la esperanza de esa simiente. Pero bueno, conocemos la historia de Caín. Caín y Abel, un desastre, terminó Caín matando a su hermano Abel. Después vemos que Eva tuvo otro hijo, que sustituyó a Abel y que mantiene esa misma esperanza de que las cosas sean restauradas con el tema de la simiente. Y ese hijo fue Set, el sustituto de Abel. Y se nos dice que en Génesis 4:26, Set tuvo también un hijo, que le puso por nombre Enós. Y muy interesante, porque 4:26 dice que en esa época los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El invocar a Jehová, el orar a Dios. Entonces, desde entonces uno puede ver, y no nos vamos a tomar todo el tiempo, pero usted puede rastrear a lo largo de la Biblia la importancia de la oración, la importancia de invocar a Dios, no solamente en lo individual, sino como pueblo. El pueblo de Dios permanentemente muestra el énfasis en esto, cómo de manera colectiva ahora podemos acercarnos a Dios. Gary Miller escribió justamente una teología y hace todo un recorrido acerca de la oración, y en forma resumida, en una frase, nos dice qué es la oración. La oración es invocar a Dios para que se cumpla su promesa. La oración es invocar a Dios para que se cumpla su promesa, no la nuestra, no nuestros intereses. La oración no es para eso, es para pedirle a Dios: Señor, por favor, cumplí tus promesas. Eso es la oración. Es recordarle a Dios: Dios, tú has prometido en tu palabra ciertas cosas. Por favor, cumplílas, porque sé que podés cumplirlas. Y fíjese cómo esto deja de lado nuestro interés, nuestros preciosos planes, para darle lugar al plan soberano de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Invocar a Dios para que se cumpla su promesa, debido al carácter de Dios, debido a lo que Él ha dicho en su palabra. Por eso oramos. Por eso oramos. Primera Tesalonicenses 5, Pablo le dice a los creyentes: orad sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, para los creyentes, en Cristo Jesús. Y precioso ese versículo, porque no dice dad gracias por todo, dice dad gracias en todo. En todo, en todo momento. No importa la circunstancia que usted esté pasando, puede ser durísima, pero Pablo dice dad gracias en todo, porque es fácil dar gracias por todo, ¿no? Es fácil dar gracias por el sustento, por la casa que uno tiene, pero dar gracias en todo es muy diferente, muy diferente. Y Pablo dice dad gracias en todo. Y Pablo ha dado gracias a Dios. En versículo 12, él empieza diciendo: doy gracias al que me fortaleció. Él da gracias a Dios por el llamado de Dios y le recuerda a Timoteo también su llamado. Y eso le anima a Timoteo a pelear de manera correcta la buena milicia. Versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia delante de Dios. Esta es la manera correcta. Y conforme Pablo ha establecido los fundamentos para este encargo que le ha dejado a Timoteo, esto de corregir las falsas enseñanzas, ahora pasa a establecer puntos prácticos para la iglesia. Puntos prácticos que Timoteo necesita recordarle a la iglesia. Que recuerde, mi hermano, que estamos ante
cartas pastorales, como dijimos al principio, que muestran el corazón de Pablo y su amor para con la iglesia. Y eso quiere hacer Pablo, dejarle un legado a Timoteo, a uno de sus delegados. Y de esa manera Pablo establece instrucciones para la vida, para la organización de la iglesia. Esto es como un documento fundacional, ¿se da cuenta? No es una carta más, es un documento fundacional para la iglesia, muy importante. Y algo fundamental justamente para la iglesia es esta dependencia de Dios por medio de la oración. La oración. Por eso desde acá, fíjese, desde acá hasta capítulo 3, versículo 16, vamos a ver instrucciones para la iglesia. En primer lugar, instrucciones sobre la oración, como leímos hoy, del 1 al 8. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a ver que hay instrucciones acerca de los roles de las mujeres en la congregación, versículos 9 al 15. Y después en dos partes vamos a ver las calificaciones para el liderazgo de la iglesia. Muy interesante, porque lo hacen en dos partes. En primer lugar a los supervisores, a los obispos, a los ancianos, versículos 1 al 7 del capítulo 3. Y después a los diáconos, versículos 8 al 13. Y hoy veremos entonces la instrucción sobre la oración. Oramos por todas las personas debido al carácter de Dios y a su obra en Cristo, siendo este tema de la oración el medio que los creyentes tenemos para mantener la fe y la buena conciencia delante de Dios. La oración es para eso, para presentarnos delante de Dios. Entonces esta es la idea del pasaje de hoy. Oramos por todas las personas debido al carácter de Dios y a su obra en Cristo, siendo este tema de la oración, el medio para mantener la fe y la buena conciencia. Juan Calvino comenta sobre este pasaje, dice: estos ejercicios de piedad, o sea, la oración, nos mantienen y fortalecen en el culto sincero y en el temor de Dios, y también fomentan la buena conciencia de que Pablo había hablado. No inapropiadamente hace uso de la expresión, y fíjese, ante todo, hilando con lo anterior, porque esas exhortaciones dependen del mandamiento que precede. Juan Carlos Rail, otro autor, dice lo siguiente: el primer acto de fe del creyente será hablar con Dios. La fe es para el alma lo que la vida para el cuerpo. La oración es para la fe lo que el aliento es para la vida. ¿Cómo puede vivir un hombre y no respirar? Escapa a mi comprensión, dice Ray. Escapa a mi comprensión. Y cómo un hombre puede creer y no orar, también escapa a mi comprensión. Cómo alguien puede ser creyente, cómo alguien puede decir que es cristiano y no orar, escapa a mi comprensión. Eso está diciendo Ray. Tremendo. Por eso las exhortaciones prácticas a partir de aquí no están fuera del marco de la corrección de las falsas enseñanzas, sino por el contrario, son el marco correcto para que la iglesia se mueva y actúe correctamente. La oración es muy importante. Por eso Pablo dice: exhorto ante todo a orar. Y de hecho, fíjese cómo lo va a decir, cómo cierra esta estructura en capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo, y está hablando de todo lo anterior, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Por eso vamos a ver, mis hermanos, en primer lugar, que hay una exhortación a orar, versículos 1 y 2. En segundo lugar, hay razones teológicas para orar, versículos 3 al 6. Y finalmente hay una actitud correcta para orar, versículos 7 y 8. La exhortación a orar, las razones teológicas, la actitud correcta. La exhortación a orar,
versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Las oraciones públicas está hablando Pablo acá. No está hablando de las oraciones, como leíamos hoy en Mateo, en secreto, sino que está hablando de las oraciones públicas en la iglesia. Y dice que es por todos, no solo por los creyentes, sino por todos. De alguna manera pedimos al Señor que la aplicación de su obra redentora se siga expandiendo. Por eso, esta es como una oración evangelística, si usted se fija. Que el evangelio se siga extendiendo. Y eso ayuda a los creyentes a no perder de vista el motivo por el cual hemos sido salvados. Y eso sirve para motivación de una vida piadosa. De eso está hablando Pablo acá, de la oración. Entonces Pablo pone en orden de importancia este tema de la oración. Exhorto ante todo, ante todas las cosas. Es algo que normalmente él mismo pone en sus cartas. Si usted se ha fijado, no vamos a recorrer cada carta de Pablo, pero en todas él da gracias. Y de hecho a Timoteo también, en la segunda carta, 2 páginas más adelante, capítulo 1 de segunda de Timoteo, versículo 3 dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo da gracias. Esto lo acostumbra a hacer. Y acá Pablo exhorta entonces a la oración con 4 formas, fíjese, 4 formas o palabras relacionadas a la oración, que podrían ser sinónimos de la misma palabra oración para enfatizar el tema, para darle más fuerza al tema, o bien pueden ser como diferentes matices de la oración, esto de rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. 4 formas. De hecho, las 2 primeras palabras podrían traducirse como oración, simplemente, como orar. La primera como súplica a Dios, seguido del pedido a Dios, mientras que después habla de peticiones y acciones de gracias que podrían ser como el cuerpo de la oración. Hoy leímos, de hecho, en Mateo capítulo 6, no vamos a leer todo capítulo 6 de vuelta, pero fíjese que enseña Jesús acerca del conocido Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tiene esa estructura de oraciones, de rogativas. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso es una rogativa y es una oración a Dios. Y después el cuerpo de la oración: hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después vuelve Jesús a mencionar: porque tuyo es el reino. De vuelta, vuelve a esta rogativa de Dios y a esta oración a Dios. Este es el cuerpo, y así oraban. El Señor enseñó a orar de esta manera. Y Pablo acá, a manera de ruego, le exhorta a la iglesia a orar oraciones públicas con un contenido, con un enfoque claro. A orar claramente, no hacer oraciones transitorias. Yo no sé si se ha dado cuenta usted, nos hemos acostumbrado a las oraciones transitorias. ¿De qué se trata eso? Bueno, oraciones para pasar de un momento a otro. Sabemos que cuando vamos a comenzar el culto va a haber alguien que ore. Cuando vamos a pasar al estudio de la palabra, seguramente se va a orar por ese momento. De hecho, cuando yo finalice, vamos a orar también. Y cuando nos vayamos, vamos a orar también. El tema es cuando esas oraciones transitorias se vuelven rutinarias y transitorias. Cuando no presto atención a esa oración.
Y eso es un problema. Acá Pablo le dice, no, exhorto ante todo a que se ore con un enfoque claro. Porque la iglesia perseveraba, recuerda Hechos 2:42, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la oración, perseveraban en suplicar a Dios. Y si se fija ahí, todos los términos, derogativas, etcétera, son en plural, en el sentido de que la oración tiene más de una expresión, pero a la vez sugiere también que hay más de una persona congregada. No son oraciones privadas, son oraciones públicas, en donde todos participamos. ¿Por quiénes se ora? Dice ahí, por todos los hombres. Interesante, esto es muy importante, por todos los hombres, porque menciona varias veces todos los hombres, o todos. Y fíjese cómo sigue la frase en versículo 2, que se entiende de que todos los hombres son todo tipo de personas. No está hablando de manera universal, sino de manera particular por toda clase de personas. Versículo 2 dice, versículo 1 al final dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea, toda clase de personas, no solamente personas comunes, sino también personas que están en el ámbito público, en eminencia, dice. Todos los hombres, las autoridades civiles. Porque de hecho, si usted se pone a pensar, en cualquier contexto, incluidos los creyentes, somos afectados por las acciones de estas autoridades civiles. ¿Se ha puesto a pensar? Siempre. Acá habla de reyes y de todos los que están en eminencia, pero si usted se pone a pensar, todas las autoridades que tienen sobre su vida, cualquier decisión que tomen afecta a su vida. Siempre. Cualquier decisión, en el plano económico, en el plano social, en cuestiones de salud, en cuestiones de educación, afecta a las personas en general, a los creyentes también, a todos. Oramos con un fin, incluso para nosotros como iglesia. Fíjese en versículo 2 dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es el fin para los creyentes, no para todos. Porque vivir de esta manera, fíjese, requiere de una perseverancia en la oración y en la dependencia de Dios. Yo no sé si se ha dado cuenta, hay veces que los creyentes nos escandalizamos. Nos escandalizamos cuando usted ve en las noticias que se deroga una ley que va en contra de las cosas de Dios. ¿Lo ha notado? Hace unos años, cuando se estableció el matrimonio igualitario, o después cuando se estableció la ley del aborto, tremendo, un escándalo, marchas, incluso al día de hoy todavía hay de ese tipo de marchas, pro vida. No estoy en contra en absoluto de eso. Pero fácilmente nos escandalizamos ante las decisiones de los gobiernos que van en contra de Dios. Pero cabría preguntarnos, ¿he orado por mis gobiernos para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? ¿O estoy esperando que el mundo explote para salir a quejarme junto con el mundo? ¿He orado? ¿He clamado al Señor por mis autoridades? No solo en el plano político, piénselo. Los jóvenes, estoy tratando de encontrarlos. Los jóvenes, que de hecho yo también lo hacía, de quejarnos por nuestros profesores o por los directivos del colegio. ¿Oro por ellos? En el trabajo, ¿usted tiene un jefe complicado en el trabajo? Si es autónomo, bueno, gloria a Dios. Pero en el trabajo, ¿tiene jefes complicados que le hacen la vida imposible? ¿O que son incrédulos y lo manifiestan abiertamente? ¿Ha orado por ellos? ¿Ha clamado al Señor por ellos? Porque si usted quiere vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, clame a Dios por ellos.
clame a Dios por ellos. No se sume a la queja. La queja no es del cristiano. La queja de los gobiernos, de sus jefes, de la educación, de las cosas que pasan en el mundo, la queja de los cristianos no es de cristianos. No es de cristianos. Está mal que el cristiano se queje del mundo que vive si no está dispuesto a clamar a este Dios que cumple sus promesas. La queja del cristiano llanamente muestra que yo no creo en la soberanía de Dios, que yo no creo en la providencia de Dios, que no creo que Dios puede cambiar la historia. La queja no es del cristiano. No me puedo sumar al reproche de este mundo. No puedo salir a hacer marchas por leyes antibíblicas. No puedo. Si no oro por mis autoridades. La oración o nuestras palabras, mi hermano, esto vale decirlo, no van a hacer que efectivamente las condiciones en nuestro contexto cambien. Que las autoridades que tenemos encima nuestro cambien. ¿Sí? Usted no existe nada de eso de decretar o declarar. Yo declaro, decreto. No, sus palabras no tienen poder. ¿Sí? Eso descontémoslo. Sus palabras no tienen poder. Pero sí, la oración va a cambiar su corazón. La oración va a cambiar su corazón. La oración le va a quitar cualquier pensamiento de rebelión. Le va a quitar cualquier pensamiento de resistencia contra la autoridad. Eso hace la oración. Y es precioso. Exhorto ante todo a que se haga esto. Por eso, fíjese Pablo en Tito, la otra carta pastoral, Tito. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, capítulo 3, versículo 1. De nuevo, Pablo no está siendo novedoso con Timoteo. Y acá con Tito tampoco. Versículo 1, capítulo 3. Recuérdales a los creyentes, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Pendencieros es peleones, esa gente que le encanta, enseguida se para de mano, decimos nosotros. Pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos, y fíjese cómo Pablo le recuerda la vida antes del Señor. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Si somos, mi hermano, si somos perseguidos, y de hecho va a llegar un tiempo que vamos a ser perseguidos, si somos perseguidos, que sea por vivir a Cristo, no por ser peleones, no por quejosos, que sea por vivir a Cristo, que sea por vivir una vida recta. Todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, claro. Que sea por predicar el Evangelio y no por ponerme en contra de todo sin sentido, ¿se da cuenta? Por eso habla de una actitud y una conducta apropiada, por eso dice en toda piedad y honestidad. Que esto está directamente, fíjese, relacionado con desarrollar la buena milicia, ¿se da cuenta? ¿Cómo? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Y esto es lo mismo, toda piedad y honestidad.
Entonces está esta exhortación, pero nos preguntamos por qué oramos. ¿Por qué cosas oramos? Y hay, en segundo lugar, razones teológicas, versículos 3 al 6. Las razones teológicas, es decir, razones referidas a nuestro conocimiento de Dios, nuestro Salvador, dice. Dios nuestro Salvador, versículo 3. El Salvador de los creyentes. El plan del Señor es que el Evangelio, mi hermano, siga predicándose, siga extendiéndose, que el nombre de Jesucristo y su obra sea conocida por todas las personas. Eso tiene que seguir. Y si ese es el plan principal para la iglesia, entonces esto está en línea con lo que es bueno y agradable delante de Dios. Este es el plan de Dios. A usted como cristiano, usted es cristiano, ¿a usted le interesa que otros conozcan a Cristo? Sí, ¿no? Espero que sí. Espero que sí. Bueno, ore por ellos. Ore por ellos. ¿Quiere que conozcan a Cristo? Ore por ellos. Muy importante. Ore por ellos. Tiene el deseo de poder servir al Señor en un contexto tranquilo, en donde tenga usted mayor oportunidad para predicar el Evangelio, para vivir piadosamente. Ore al Señor. Ore por los gobernantes, ore por las autoridades. La oración, mi hermano, conforme está alineada con las Escrituras y con la voluntad de Dios en ellas, naturalmente nos va a ir dando razones teológicas, nos va a ir recordando quién es nuestro Dios. Al orar pasa eso, a medida que oramos, recordamos quién es el Señor, cuál es el carácter de Dios. Y esas razones deberían ser suficientes para la iglesia y deberían ser un motor legítimo para orar con fervor y por los motivos correctos. Fíjese cómo poco a poco van quedando a un lado nuestros intereses acerca de la oración, de buscar cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Dios, dice versículo 3, es el Salvador. Y eso nos debería dar confianza, mi hermano, para orar por la salvación de los incrédulos. Si Dios es nuestro Salvador, ¿cómo no va a poder salvar al resto de los incrédulos? Claro que puede. Pero tengo que orar por ellos. Tengo que orar. Porque cada persona, yo lo sé, cada persona es un pecador. Cada persona está muerto espiritualmente. Cada persona es incapaz de ir a Cristo. Cada persona está necesitada de la misericordia de Dios. Y cada persona no se va a convertir por mis argumentos. No va a pasar eso. No va a pasar que por mis palabras, que no tienen poder en sí misma, la persona se convierta. Yo no puedo hacer eso. Pero sí puedo orar por ellos. Sí puedo orar por ellos. Por eso dice versículo 4, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De nuevo acá, todos los hombres no habla de universalidad, de que todos los hombres finalmente se van a salvar, sino de todo tipo de personas, sean ciudadanos comunes, sean autoridades civiles, quien sea, están en la misma condición delante de Dios. Están en esta condición de perdidos, están en ignorancia, están en incredulidad, no son víctimas, ¿sí? Los incrédulos, mi hermano, no son víctimas, son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios, porque no tienen, dice, conocimiento de la verdad. Es decir, no conocen ni la persona ni la obra de Cristo, quien es, como dice Juan 14:6, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo. No tienen conocimiento. Y no es un conocimiento intelectual. La palabra ahí habla de un reconocimiento personal, de que algo es verdadero y que es válido. La gente no conoce y no reconoce. Este conocimiento es el que viene con la conversión de la persona. La persona necesita nacer de nuevo para conocer a Dios. Y de esto se desprende lo que dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está la verdad. Esa es la verdad que necesita conocer la gente. El Dios que salva a pecadores por medio de la obra de Cristo, el Dios que por su gracia salvó a Pablo, salvó a Timoteo, salvó a cada creyente, es el Dios
que tiene poder para salvar cualquier pecador. Cualquiera que confía en este mediador va a ser salvo. Cualquiera que va en arrepentimiento y fe a Dios por medio de Cristo va a ser salvo, porque Dios tiene poder para salvar a aquellos que van a Él. Este Dios, dice Pablo ahí, es uno. Muy interesante, porque en Éfeso, en esta ciudad, como en cualquier ciudad griega, había una pluralidad de dioses. El paganismo en aquella época era bastante fuerte. Pero bueno, hoy la pluralidad de pensamiento. Hoy no tenemos pluralidad de dioses, estatuas por todos lados, sino que tenemos pluralidad de pensamiento, en donde la gente dice que no hay verdad exclusiva. Pero Pablo dice, Dios es uno. Hay una verdad exclusiva. Dios es uno. Dios es uno. Si toda religión fuera válida, entonces habría muchos medios de salvación y por lo tanto ninguna necesidad de evangelismo ni de orar, y mucho menos de orar. Pero dice Pablo, hay un Dios y un mediador. Y un mediador que, como vimos en 1.15, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Ese es el mediador. El mediador es alguien que vino con un fin específico. El mediador es quien interviene entre dos personas en conflicto. En este caso, Jesucristo es el único que puede intervenir para llevar al pecador delante de Dios. Él es el mediador. Él es el único que puede establecer la paz con Dios. ¿Y de qué manera hizo eso? Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. De nuevo, ahí está el rescate. Ahí está el acto voluntario. Se dio a sí mismo, voluntariamente. Cristo representa el precio, mi hermano, que se paga por la liberación de los cautivos y por tanto significa, como dice ahí, el rescate. Él es el precio. Y más adecuadamente podríamos decir, Él es el rescate sustitutivo. Él es quien me reemplazó. Yo merecía la muerte, merecía la justicia de Dios, merecía la ira de Dios. Y Cristo me sustituyó. Me sustituyó, precioso. Un autor dijo sobre este pasaje, la única moneda de cambio válida delante del trono celestial para el pago por la libertad del pecador, por la redención del esclavo, por la paz del enemigo, la única moneda de cambio es Cristo. La única moneda de cambio es Cristo. Usted no va a poder ir delante de Dios y decirle, no, yo hice un montón de cosas, Señor. Mirá mis obras. La única moneda de cambio es Cristo. No hay otra. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ese testimonio, Pablo en Gálatas, no lo busque, se lo leo rápidamente. Gálatas 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hubo un tiempo que se ha cumplido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La única moneda de cambio delante del trono celestial es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, oramos por todos los que no conocen a Cristo, porque confiamos en el poder de Dios, quien envió a su Hijo como el único mediador, el único sustituto de la pena que el pecador debía pagar. Oramos porque esto tiene beneficios incluso para los creyentes, de que podamos seguir predicando el Evangelio y podamos vivir piadosamente en este mundo. Recuerda en Hechos, capítulo 4, los hermanos, se me vino a la mente, los hermanos
de la iglesia primitiva habían sido perseguidos. Pedro y Juan fueron a la cárcel, empezaron las primeras persecuciones. Y dice 4:23, y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De vuelta, este tipo de oración, de rogativas y oraciones. Versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Que se siga predicando la palabra. No pidieron estos hermanos que, bueno, Señor, quitanos esta prueba, o sacanos este sufrimiento, o cambianos. No, queremos seguir predicando. Pase lo que pase, queremos seguir haciendo tu voluntad. Y esa es la actitud correcta que todo creyente debería tener. Delante de Dios oramos porque esto le agrada a Él y se alinea a su voluntad. Se alinea a su voluntad, nos recuerda el carácter de Dios, nos recuerda las verdades del Evangelio. Pero finalmente también oramos con esta actitud correcta como creyentes. Por eso versículos 7 y 8 dice: por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La actitud correcta, nuestro último encabezado. Fíjese el acto de Jesús de darse a sí mismo, el cual se dio a sí mismo por todos, da testimonio del deseo que tiene este único Dios de que todos sean salvos. Porque de tal manera, ¿no?, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Y Pablo fue acá designado para que continuara, dice, dando testimonio de este hecho. Predicamos y oramos por todos a la luz de esto, confiando en que Dios salva a pecadores y que sus planes no se van a frustrar. Los planes de Dios no se frustran. Si un pecador no se arrepiente y muere en incredulidad, Dios no ha fallado. No ha fallado. No podemos pensar así. Eso muestra la responsabilidad del hombre de rechazar a Dios. Pero Dios no ha fallado. Jamás fallan los planes de Dios. Y este mensaje, dice Pablo, es el mismo que él predica y del cual, como dice versículo 7, él fue constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo fue llamado por Dios como predicador. Pablo cumple con obedecer el llamado y el deseo de Dios. Y esto nos da a nosotros este principio de responsabilidad también delante de Dios. Si Dios quiere que anunciemos a Cristo, a fin de que el pecador se arrepienta, para que confíe en este único mediador, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Predicar el Evangelio. Esa es la responsabilidad de la iglesia, de los creyentes. Y nuevamente Pablo reafirma su autoridad delegada por Dios, la delega a Timoteo, y Timoteo a su vez la encarga a la iglesia. Por eso predicamos a Cristo y por eso oramos por todos. Esa es la responsabilidad. Finalmente le dice: quiero. Hay una orden acá del apóstol Pablo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. El propósito para la iglesia. Y acá es interesante porque hombres usa una palabra diferente. Usó varias veces todos los hombres, antropos es la palabra. Versículo 1, versículo 4, todos los hombres, antropos. Versículo 5, los hombres, antropos. Pero acá usa andros, que es otra palabra, para hablar de hombres, de hombres masculinos. De eso habla. Quiero pues que los hombres, y acá hace una diferencia entre hombres y mujeres,
Y por eso el versículo 9, no nos vamos a adelantar, versículo 9 empieza a hablar de las mujeres, pero acá versículo 8 habla de los hombres masculinos. Porque en la sinagoga judía eran los hombres los que oraban. Y esto naturalmente se trasladó a la iglesia primitiva, a que sean los hombres los encargados de las oraciones públicas. Incluso la frase, ahí dice, en todo lugar, se usa otras 4 veces en el Nuevo Testamento para hablar de las reuniones oficiales de la iglesia, de las congregaciones. Y esto no hace, como algunos, lo vamos a ampliar el domingo que viene, no falte, el domingo que viene, algunos argumentan sobre esto que esto hace ver a las mujeres como inferiores. Y no es correcto. No es correcto. Porque la frase habla de una reunión congregacional de adoración colectiva. Estas ni siquiera, de hecho en las reuniones congregacionales, por ejemplo, no todos los hombres predican. Y eso no significa que algunos sean inferiores, no tiene nada que ver. Porque no todos son llamados a eso. Y finalmente, fíjese, lo vamos a ampliar, no se preocupe. Si le queda expectativa sobre esto, mejor. Es bueno. Pero finalmente se habla de hombres levantando manos santas, dice. Y acá Pablo no habla de una postura. Tengamos cuidado con eso, porque algunos se agarran de este pasaje solamente y dicen, ¿viste? Hay que levantar las manos. Pero Pablo no está hablando de una postura física. Está hablando de una actitud del corazón. Las manos, para el judío lo entendía muy bien, las manos y la limpieza de las manos a menudo hablaban de actividades de la vida. Recuerda a Jesús con sus discípulos. Se escandalizaban los fariseos de que, mirá, tus discípulos no se lavan las manos. Y Jesús le fue muy claro, el problema no está en el lavado en sí de las manos, sino en el corazón. Y ese es el punto. Acá habla de la actividad de tu vida, santos de corazón y de conducta, eso está hablando. Por eso dice, sin ira ni contiendas, sin debates, sin dudas doctrinales, sin ira, sin enojos, santos de corazón y de conducta. Así deben orar particularmente los hombres en las iglesias. Precioso. Porque eso uno puede decir, no, y entonces yo no puedo orar. No, eso debería animarme a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice. Eso debería animarme a animar a mi hermano masculino y decirle, hermano, como dice un pastor muy conocido, sea hombre. Porque el mundo va en contra de eso. El mundo quiere aplastar la masculinidad y nos quiere hacer cada vez más femeninos. Perdón la diferencia, ¿no? Pero lamentablemente es así. Y acá Pablo le dice, no, los hombres que levanten manos santas para que sus vidas se encaminen, se alineen a la voluntad de Dios, sin ira ni contiendas. Y después, el domingo que viene, vamos a ver por qué hace esta diferencia. Es precioso cómo Pablo instruye a la iglesia de esta manera, para que el evangelio sea reflejado en la masculinidad y en la feminidad de los congregantes. Precioso. Pero finalmente, pensando en esto de la oración, hay un pasaje, no lo busque, Isaías 53, es un pasaje súper conocido, ¿no? Acerca de una profecía del Mesías. Y habla del Mesías y dice que el Mesías va a poner su vida en expiación por el pecado. Versículo 10. Que Él va a llevar el pecado de muchos. Pero luego dice, versículo 12, que Él va a orar por los transgresores. Y eso se cumplió en la cruz, en Lucas 23. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él estaba orando por los transgresores.
Y durante la última cena con sus discípulos, en Juan 17 dice, mas no ruego solamente por estos. Está orando, Jesús está orando, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se da cuenta la importancia de la oración? Jesús le dio importancia a este medio de gracia como la oración. Y fíjese lo que oró por los transgresores y por los que iban a creer en él por la palabra de los apóstoles y del resto de los discípulos. ¿Usted piensa que esa oración no ha sido respondida por Dios a lo largo de los siglos? La salvación de un solo pecador me recuerda que esta oración está siendo respondida. Esto debería ser entonces nuestro permanente pedido al Señor. Señor, salva a los que están perdidos, así como me salvaste a mí. Pablo lo recordaba, doy gracias al que me fortaleció, porque antes era blasfemo. Y este que lo salvó por su gracia y que abundó en misericordia, también salvó a Timoteo. Y lo llamó al ministerio. Y lo mantiene en la fe. Y así llamó a cada pecador a lo largo de los siglos. Dios respondiendo la oración de su Hijo. Te pido por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Esteban, recuerda Esteban, en Hechos 7, Esteban fue apedreado. Y también hizo una oración muy similar a la de Jesús. Algunos ven el paralelo. Y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La oración de Esteban fue respondida. Recuerda, ¿no? El contexto. ¿Quién estaba cuidando las ropas? El autor de esta carta, Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo. El Señor responde las oraciones. Claro que sí. Bajo su voluntad, a su tiempo, lo hace. ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes? Orar. Orar permanentemente. Ante todo, orar. Orar porque pues no va a ser nuestro poder. La iglesia no va a crecer por nuestro poder, por nuestra elocuencia o por los programas brillantes que tenemos a veces. No va a ser por eso. Va a ser por la oración. El predicador Juan Knox oraba a Dios y le decía, dame Escocia. Él predicaba en Escocia. Dame Escocia o me muero. George Whitefield oraba, oh Señor, dame almas. Dame almas y quítame el alma. Henry Martin decía, no puedo soportar la existencia si se va a deshonrar a Cristo. No puedo soportar la existencia. Pablo, el apóstol Pablo, le dice a los corintios, en 1 Corintios 9, 16, si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Por eso dijimos al principio, oramos por todas las personas debido a quién es Dios y a su obra en Cristo, siendo esto el medio que nos ayuda a mantener la fe y la buena conciencia delante de Dios. Oramos como iglesia
en obediencia a su palabra y a esta exhortación, porque con el Evangelio han sido abiertos nuestros ojos para ver el carácter de Dios, para ver su poder. Y en esa confianza oramos. Y en la oración es nuestro carácter el que va cambiando. No estamos cambiando la realidad. No estamos cambiando el corazón de la gente. Es nuestro corazón el que está cambiando delante de la oración. No cambia nada afuera. Cambia sí nuestra relación con el Señor, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted ora en lo secreto, solo, en lo secreto, a Dios no le puede esconder nada? A Dios no le puede esconder nada. No se puede, delante de Dios no se puede hacer el súper religioso, el que se la sabe toda. Porque Dios le conoce. Dios le conoce. Pero eso también es bueno recordarlo también para las oraciones públicas. Cuando oramos todos juntos. Recordar que estamos delante de Dios, recordar que invocamos su nombre y que estamos escuchando a nuestro hermano. No para que pase el tiempo y esperamos el amén. El amén para que decir todo amén y listo. Oh, buenísimo, se acabó la oración. No, estoy orando con mi hermano. Mi hermano me está guiando en la oración. Me está guiando. Pero no es él que está orando. Estamos todos orando. Cuando un hermano ora en público. Y así somos guiados para ir delante de Dios. Termino con una frase de un pastor que tiene un apellido muy difícil, así que ni lo voy a decir, pero es un libro hermoso. Se llama La Oración, de 9 marcas, de esos libritos de colores, algunos los conocen. Y él dice: la conversación sobre lo que es un cristiano va a terminar con el significado de lo que es la iglesia. Siempre. O sea, siempre que hablamos de lo que es un cristiano, siempre terminamos hablando de lo que es la iglesia. Por lo menos, dice este autor, así lo describe la Biblia. Entonces, si la oración se aferra a la esperanza que compartimos en Cristo, entonces la oración debería reflejar nuestra unidad en Cristo. Y sigue diciendo, si la oración tiene forma de evangelio, entonces la implicación es que debe tener forma de iglesia. Si la oración tiene forma de evangelio, entonces la implicación es que debe tener forma de iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por poder hablar contigo, poder acercarnos a tu trono con esta confianza de que delante nuestro va caminando Jesucristo. Y por medio de tu Espíritu Santo se van corrigiendo nuestras oraciones. Padre, perdónanos porque cuántas veces hemos orado fuera de tu voluntad. Y sin duda es posible que muchas veces lo hagamos así. Pero te pedimos, por favor, ayudes a tu pueblo a alinear nuestras oraciones a tu voluntad, Señor. Que podamos orar por todas las personas. Porque no sabemos cuáles son tus planes, precisamente para cada persona. Pero sí confiamos en el poder que tú tienes para salvar pecadores. Así lo has hecho con muchos de nosotros. Y así lo vas a seguir haciendo hasta que tú regreses. Mientras tanto, Padre, ayúdanos y enséñanos a orar bíblicamente, a dejar de lado nuestros intereses o planes que a veces nos alejan de ti. Señor, por favor, no permitas que ninguno de nuestros pedidos estén buscando satisfacernos a nosotros mismos. Ayúdanos en ello.
Oramos por los que no te conocen, para que te conozcan. Oramos por los que te conocen, por los creyentes, para que nos des la confianza y el valor de hablar de Cristo, de hablar de nuestro precioso mediador, de recordarnos también de que no podemos acercarnos a hablar contigo si no fuera por nuestro mediador. Recordarnos que no podríamos cantarte ninguna canción de las que cantamos como iglesia si no fuera por nuestro mediador. Padre, recuérdanos siempre tu evangelio, en la medida que oramos a ti, en la medida que predicamos el evangelio. Señor, ayúdanos a reconocer que si no fuera por tu accionar, estaríamos completamente perdidos. Señor, gracias porque has derramado misericordia sobre nosotros y confiamos en que de la misma manera puedes hacerlo en pecadores que aún te rechazan. Pedimos por ellos, Señor. No sabemos en este lugar si hay corazones que aún no te conocen. Tú lo sabes. Tú sabes quiénes son tuyos. Y pedimos también por ellos, Señor. Muéstrales a Cristo. Ellos puedan ver en Cristo la única, como leíamos hoy, la única moneda de cambio que tú vas a aceptar delante de tu trono celestial, Señor. Gracias por tu palabra. Esta mañana pedimos, Padre, que nos sigas acompañando el resto de esta reunión, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.